En 1952, en el corazón de la Sierra Madre, en el estado de Chihuahua, José Pepe Gutiérrez lideraba un equipo de constructores encargados de transformar un antiguo hospital psiquiátrico abandonado en un hotel de lujo. El lugar, rodeado de historias macabras y leyendas locales, pronto se convirtió en una pesadilla. Con el paso de los días, los trabajadores comenzaron a experimentar sucesos cada vez más extraños y aterradores, culminando en un final que solo uno de ellos sobrevivió para contar. Este es el relato de José Pepe Gutiérrez, uno de los obreros que escapó con vida. No debía estar en ese lugar. Esa certeza me golpeó tan pronto como nuestros camiones penetraron la densa y sofocante vegetación de la Sierra Madre. El sonido de las llantas aplastando las hojas secas reverberaba de forma extraña, como si la misma tierra gimiera bajo nuestro peso. Los árboles se alzaban a nuestro alrededor, formando una barrera casi impenetrable de sombras, y el aire allí era distinto, pesado, denso, como si llevara la carga de historias antiguas y no resueltas. A medida que nos acercábamos al Hospital Santa Isabel, un edificio imponente y decadente, construido en 1901, los rumores comenzaron a resonar en mi mente. Todos habíamos oído las historias. El hospital había sido abandonado en 1938, tras una serie de muertes inexplicables que dejaron a la pequeña comunidad vecina en estado de shock. Nadie sabe con certeza lo que ocurrió dentro, decían. Y nadie quería realmente saber. «¿Qué lugar tan siniestro, no crees?», murmuró Joaquín Hernández, un tipo siempre sonriente, pero que ahora no podía ocultar la incomodidad en su voz. Estaba en el camión conmigo y con Miguel Sánchez, un veterano de la Revolución Mexicana que prefería el silencio a la conversación. Joaquín miraba el hospital con una mezcla de fascinación y repulsión. Sus ojos, generalmente llenos de energía, estaban sombríos, casi apagados. «Es solo un edificio viejo, Joaquín, nada de qué preocuparse», respondí, intentando disipar la tensión. Pero mis palabras sonaron vacías, incluso para mí. Miguel, sentado en el asiento trasero, soltó un gruñido. No era de hablar mucho, pero me di cuenta de que también estaba inquieto. Llegamos al portón principal, donde don Fernando Pérez, nuestro jefe, ya nos esperaba. Don Fernando era un hombre práctico, que no creía en supersticiones ni leyendas. Había sido encargado de supervisar la transformación de aquel hospital en un hotel de lujo, un proyecto ambicioso que prometía traer grandes ganancias a nuestra empresa. «Vamos, muchachos, el tiempo es dinero», gritó don Fernando, haciendo señas para que estacionáramos los camiones. Pedro Martínez, un hombre robusto y siempre confiado, bajó de su camión y miró a su alrededor. «Este lugar parece salido de una pesadilla», comentó, rascándose la barba rala. «Como si el diablo hubiera hecho aquí su casa de verano». Luis Gómez, el más joven del grupo, rió nerviosamente. «Y nosotros somos los invitados de honor, ¿no?», dijo, intentando disimular el nerviosismo con humor. Pero el chiste no tuvo gracia. Nadie rió. Nos alojaron en remolques dispuestos en círculo alrededor del hospital, como si formáramos un pequeño campamento de aislamiento. Era práctico, ya que la ciudad más cercana estaba a casi 1 hora de distancia por un camino sinuoso y mal conservado. Pero ese aislamiento, en medio del espeso bosque, hacía que el hospital pareciera más vivo de lo que un edificio abandonado debería ser. Durante la instalación, a pesar de las conversaciones esporádicas, noté que nadie mencionaba las historias que todos conocíamos. Era como si hubiera un acuerdo tácito entre nosotros, una decisión silenciosa de no dar voz a los miedos que se arrastraban por nuestras mentes. Estábamos allí para trabajar, nada más. Y, con suerte, saldríamos de allí antes de que alguna sombra del pasado decidiera manifestarse. El primer día de trabajo comenzó antes del amanecer, con el sonido de nuestras botas resonando contra el suelo de piedra fría. El Hospital Santa Isabel parecía aún más imponente a la luz de la mañana gris. A medida que entrábamos en el edificio, la estructura en ruinas nos envolvía en un silencio pesado, roto solo por el ocasional crujido de las paredes envejecidas y el eco distante de nuestros pasos. El olor a moho y descomposición era penetrante, como si el propio edificio exhalara los recuerdos de un tiempo olvidado. El hospital estaba en ruinas, el tiempo y la naturaleza habían reclamado ese lugar.
Las paredes, antes blancas, ahora estaban cubiertas de moho y musgo, con trozos de yeso cayendo al menor toque. Ventanas rotas dejaban entrar la luz en haces dispersos, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire, creando un ambiente que parecía más una cripta que un lugar de trabajo. ¡Qué belleza de lugar!, comentó Pedro, con una pizca de sarcasmo, mientras pasábamos por un corredor desierto. Sus palabras sonaron amortiguadas, como si el edificio las absorbiera. Pero lo que más me perturbó no fueron las paredes agrietadas ni el techo sostenido por vigas improvisadas, sino los vestigios de las vidas que habían pasado por allí. El tiempo parecía haberse detenido en ese lugar. Camas oxidadas, aún cubiertas por sábanas deshilachadas y sucias, estaban esparcidas por las habitaciones abandonadas. Papeles médicos amarillentos, con letras casi borradas, yacían esparcidos por el suelo, como si los pacientes y el personal simplemente hubieran desaparecido de un día para otro, dejando todo atrás. «Mira esto, Pepe», dijo Joaquín, siempre el bromista del grupo, haciéndome señas mientras sacaba una vieja silla de ruedas al final del pasillo. Las ruedas oxidadas chirriaban y uno de los apoyapiés faltaba, lo que le daba a la silla un aspecto aún más desolado. Imagina las carreras que podríamos hacer con esto aquí. Forcé una sonrisa, pero había algo profundamente inquietante en esa silla, abandonada allí como un testigo silencioso de los antiguos residentes. Sin embargo, Joaquín parecía decidido a aliviar el ambiente, rebuscando en las habitaciones en busca de más tesoros. Fue entonces cuando encontró el diario. Estaba escondido bajo un colchón, sus páginas amarillentas y frágiles, pero aún legibles. Regresó al pasillo con una sonrisa traviesa. «Miren lo que encontré, muchachos». «Un diario», anunció, abriéndolo con cuidado. «Vamos a ver qué tenía que decir su dueña sobre este lugar». Joaquín comenzó a leer en voz alta. Las primeras entradas eran comunes, hablando de la vida cotidiana de una paciente llamada Margarita, una joven internada en el hospital por razones que nunca quedaron claras. Pero a medida que Joaquín avanzaba, el tono del diario cambiaba, volviéndose desordenado, casi incoherente. «Me despiertan por la noche», leyó Joaquín, su voz adquiriendo un tono más sombrío. «Las voces, siempre las voces, susurrando mi nombre. Y las sombras se mueven, me observan, no puedo escapar de ellas». Un silencio incómodo cayó sobre nosotros. Incluso el siempre alegre Joaquín dudó, sus ojos encontrando los míos por un breve momento. Noté un nerviosismo inusual en él, un leve temblor en sus manos. «A veces creo que estoy perdiendo la cabeza», continuó, con una voz que ahora parecía más vacilante. «Pero entonces, los veo. Están aquí, en las sombras, esperando». Todos reímos, pero el sonido de nuestras risas resonó extrañamente por los pasillos vacíos, más perturbador que relajante. En realidad, no había nada divertido en esas palabras. Mientras los demás volvían al trabajo, intenté alejar la incomodidad que el diario me causaba, pero no pude evitar pensar en la última frase que Joaquín había leído. Esa noche, después de un día agotador de trabajo, nos retiramos a nuestros remolques. El cansancio pesaba sobre mis hombros, pero el sueño no llegaba fácilmente. El silencio del bosque circundante era opresivo, un vacío casi palpable que se extendía entre los árboles oscuros. El único sonido que se oía era el ocasional susurro de las hojas, como si algo se moviera sigilosamente entre las sombras. Estaba acostado, mirando el techo del remolque, intentando ahuyentar la incomodidad que crecía en mi pecho. Cada pequeño ruido parecía amplificado en la quietud de la noche, y mi corazón latía más rápido de lo normal. Cerca de la medianoche, escuché golpes suaves en la puerta de mi remolque. Eran casi imperceptibles, pero lo suficientemente fuertes como para hacerme congelar por un momento. Me senté en la cama, conteniendo la respiración para escuchar mejor. Los golpes vinieron de nuevo, 3 toques ligeros, como si alguien o algo se estuviera asegurando de que yo estuviera despierto. Con el corazón acelerado, alcancé mi linterna en la pequeña mesa al lado de la cama. La luz era débil, pero la apunté hacia la puerta, dudando por un momento antes de levantarme. «Debe ser algún animal», murmuré para mí mismo, intentando ahuyentar el miedo irracional que me invadía.
Caminé lentamente hacia la puerta, la madera del piso crujiendo bajo mis pies. Sostuve la manija y la giré despacio, abriendo la puerta solo lo suficiente para asomarme afuera. La oscuridad era profunda, el bosque frente a mí parecía un abismo sin fin. La luz de la linterna cortaba solo una pequeña porción de la noche, iluminando el vacío delante de mí. No había nada allí. Ningún signo de movimiento, ningún sonido más allá del suave susurro de los árboles al viento. Sacudí la cabeza, reprimiendo un suspiro de alivio mezclado con frustración. Solo fue mi imaginación, me dije, cerrando la puerta con cuidado. Pero, mientras volvía a la cama, la sensación de que algo estaba mal no me dejaba. A la mañana siguiente, durante el desayuno, la tensión era palpable. Estábamos reunidos alrededor de una mesa improvisada fuera de los remolques, el olor del café fresco intentando, sin éxito, despertarnos por completo. ¿Escucharon algo extraño anoche?, pregunté, intentando sonar casual, pero la inquietud en mi voz era evidente. Oí unos golpes en la puerta de mi remolque, pero no vi nada afuera. Joaquín, que estaba mordiendo un pedazo de pan, levantó la vista con una sonrisa divertida. Yo también los oí. Pensé que era el viento golpeando alguna rama o algo así, dijo, encogiéndose de hombros. Esos árboles tienen vida propia, diría yo. Intenté sonreírle de vuelta, pero no pude dejar de notar que Joaquín estaba intentando mantener un tono ligero, tal vez para esconder la incomodidad que sabía que él también sentía. Sin embargo, fue Miguel quien realmente llamó mi atención. No se rió. De hecho, estaba pálido, su expresión normalmente dura ahora revelaba una preocupación mal disimulada. Vi algo, dijo, en voz baja, casi un susurro. Todos nos volvimos hacia él, el silencio se hizo más profundo. ¿Qué viste, Miguel?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Miré por la ventana del remolque, cuando escuché los golpes, comenzó, tragando saliva, y vi una figura afuera, parada ahí. Pensé que era alguno de ustedes, pero ahora, no sé. El silencio que siguió fue pesado, cada uno de nosotros absorbiendo las palabras de Miguel. Esa sensación incómoda que había sentido la noche anterior regresó con fuerza total, como si algo invisible nos estuviera rodeando, observando, esperando. Comenzamos a darnos cuenta de que algo andaba mal, pero ninguno de nosotros quería admitirlo. El trabajo continuaba, pero la tensión entre nosotros crecía de forma palpable. El silencio pesado que se cernía sobre el Hospital Santa Isabel parecía infiltrarse en nuestras mentes, minando nuestra concentración y amplificando el nerviosismo. Aquella tarde, estábamos demoliendo una de las paredes del tercer piso, lo que debería ser una tarea rutinaria. El sonido de los martillos resonaba por los pasillos vacíos, mezclándose con el gemido distante del viento que soplaba por las ventanas rotas. Luis estaba posicionado en el centro de la sala, en un punto seguro, lejos de los bordes del piso desgastado. Usaba el equipo de seguridad adecuado, casco, cinturón, todo en su lugar. Yo estaba a unos metros de él, observando el progreso, cuando algo inesperado ocurrió. Fue demasiado rápido, casi imposible de procesar. «Vamos, muchachos, un poco más y terminamos aquí», gritó don Fernando, intentando mantener el enfoque del equipo. Pero, antes de que alguien pudiera responder, un grito estridente cortó el aire, congelando mi sangre. ¡Ah! El grito vino de Luis, y en un instante, vi su cuerpo siendo lanzado hacia atrás, como si una fuerza invisible lo hubiera empujado. El tiempo pareció desacelerarse mientras caía, sus manos agitándose en el aire, intentando desesperadamente agarrar algo que pudiera detener su caída. El sonido de su cuerpo colisionando con el suelo del piso inferior reverberó por la estructura, seguido por un silencio aterrador. «Luis», grité, corriendo hacia el agujero donde había caído. Joaquín y Miguel estaban justo detrás de mí, con expresiones de puro horror. Miré hacia abajo, con el corazón acelerado, y vi a Luis tendido en el suelo del segundo piso, inmóvil. Bajamos corriendo las escaleras de metal, que temblaban bajo nuestros pies. Cuando llegamos junto a Luis, estaba inconsciente, pero aún respiraba, aunque de forma irregular. El casco había volado lejos, y había sangre escurriendo de un corte profundo en su cabeza.
Su pierna estaba torcida en un ángulo imposible, y supe que había sufrido fracturas graves. Don Fernando y Pedro llegaron justo después, y don Fernando se arrodilló junto a Luis, verificando su pulso. «Está vivo», murmuró don Fernando, su voz cargada de preocupación, pero también de alivio. «Fue un accidente extraño, estaba en una posición segura», dijo Pedro, sacudiendo la cabeza en incredulidad. «¿Cómo pasó esto?». Pero antes de que pudiéramos discutir lo que había ocurrido, Luis abrió los ojos por un breve momento, sus labios temblando mientras intentaba formar palabras. Me incliné para escuchar lo que decía. «No, es seguro aquí», susurró Luis, su voz débil y arrastrada, pero llena de miedo. Sus ojos, que antes brillaban con su habitual vivacidad, ahora estaban opacos, asombrados por algo que no podía comprender. Esas palabras, simples pero cargadas de un significado aterrador, me golpearon como un golpe. Sentí un escalofrío subir por mi espalda, dejándome paralizado por un momento. Don Fernando y Pedro no perdieron tiempo. Con cuidado, levantaron a Luis y lo llevaron al camión. «Vamos a llevarlo a la ciudad, necesita atención médica de inmediato», dijo don Fernando, su voz firme, pero el temblor en sus manos delataba su nerviosismo. «De acuerdo», respondí, aún conmocionado. «Vayan rápido». Mientras se alejaban, dejando solo el polvo levantado por las llantas del camión, me quedé allí, inmóvil, con las palabras de Luis resonando en mi mente. No era solo el accidente lo que me perturbaba, era el miedo en sus ojos, el tono desesperado de su voz. Algo inexplicable había ocurrido, algo que no podíamos ver, pero que estaba allí, en las sombras, observando, esperando. Con Luis hospitalizado, el ambiente entre nosotros se volvió pesado, como una nube densa y cargada que no se disipaba. Continuamos con el trabajo, pero era evidente que nadie estaba realmente concentrado. El silencio sustituyó las conversaciones animadas e incluso los chistes de Joaquín, que siempre rompían la monotonía, ahora parecían distantes, casi inapropiados. Cada martillazo, cada golpe de marro, resonaba de manera extraña, ecoando por los corredores vacíos del hospital con una intensidad que nos hacía estremecer. Pedro y don Fernando finalmente volvieron de la ciudad, ya era de noche. Cuando Pedro salió del camión, me di cuenta de inmediato que algo andaba mal. Estaba pálido, con los ojos desorbitados, fijos en algún punto distante. Parecía haber envejecido años en solo un día. «Pedro, ¿estás bien?», pregunté, intentando sonar casual, pero había una preocupación genuina en mi voz. Él solo me miró, sus labios se movían levemente, como si intentara decir algo, pero no podía encontrar las palabras. Después de unos segundos de silencio incómodo, finalmente balbuceó: «Yo necesito un tiempo, solo un tiempo». Su voz estaba ronca, casi irreconocible. Sin esperar una respuesta, Pedro se alejó hacia su remolque, con los hombros caídos, como si llevara una carga insoportable. Esa noche, un peso invisible parecía cernirse sobre el campamento. El silencio, ahora más que nunca, era perturbador, solo roto por los sonidos distantes del bosque. La tensión en el aire era casi sofocante. Me acosté en mi cama, pero el sueño no llegó. Algo estaba mal, terriblemente mal. Cuando finalmente llegó la mañana, me desperté con una sensación de pavor. Me levanté y salí del remolque, esperando encontrar a Pedro y a los demás listos para el día de trabajo. Pero cuando miré hacia el remolque de Pedro, sentí mi estómago hundirse. La puerta estaba abierta, balanceándose levemente con la brisa. Corrí hasta allí, llamando por él. «Pedro. Pedro, ¿estás ahí?». No hubo respuesta. Cuando entré, el remolque estaba vacío. Sus herramientas estaban cuidadosamente organizadas, la ropa doblada sobre la cama, como si hubiera planeado volver en cualquier momento. Pero no estaba allí. Era como si Pedro se hubiera evaporado. «Don Fernando», grité, mi voz temblando. Don Fernando llegó corriendo, y los otros lo siguieron. Cuando don Fernando vio el remolque vacío, su rostro expresó puro shock. Vaciló por un momento, pasando una mano por su cabello, claramente intentando procesar lo que estaba ocurriendo.
Vamos a buscarlo, dijo don Fernando finalmente, pero su voz carecía de firmeza, como si él mismo no creyera que encontraríamos a Pedro. Nos dispersamos por el bosque, llamando su nombre, buscando en cada rincón, cada arbusto, pero Pedro había desaparecido sin dejar rastro. No había huellas, ningún signo de lucha, nada. Cuando regresamos al campamento, exhaustos y frustrados, don Fernando parecía más perturbado que cualquiera de nosotros. Estaba pálido, la preocupación era evidente en su rostro, pero aún así, intentó mantener su postura de líder. Tenemos que terminar esta obra, dijo, pero no había convicción en sus palabras. Voy a ir a la ciudad a avisar a la policía, pero ustedes, sigan trabajando. Don Fernando partió, dejándonos solos con nuestras dudas y miedos crecientes. El silencio volvió, y retomamos el trabajo, más para ocupar nuestras mentes que por cualquier otra razón. Pero el ambiente era de desesperación. Esa tarde, Joaquín, siempre inquieto, volvió al diario de Margarita. Parecía obsesionado con ese cuaderno, como si estuviera buscando alguna respuesta para lo que estaba ocurriendo. Lo encontré sentado en un rincón del corredor, con las manos temblando ligeramente mientras hojeaba las páginas amarillentas. «Tienes que ver esto, Pepe», dijo sin levantar la vista del diario. Había algo perturbador en la forma en que hablaba, una urgencia enfermiza en su voz. Ella escribe sobre susurros en el bosque. Y sombras, sombras que toman forma humana. Esas palabras me dieron un escalofrío. Tomé el diario de sus manos y leí las entradas con atención. Margarita describía cómo, noche tras noche, las sombras parecían cobrar vida, acechando en los rincones de su habitación, susurrando su nombre, observándola. A medida que las páginas avanzaban, las palabras se volvían cada vez más incoherentes, como si ella estuviera al borde de la locura. Pero fue la última página la que me heló la sangre. La única palabra escrita allí, repetida varias veces, en letras trémulas y desesperadas: perdidos. Miguel, que estaba a nuestro lado, parecía igualmente alterado. Esto no puede ser coincidencia, Pepe. Estas cosas que ella escribió, es lo que nos está pasando a nosotros. Me miró con una expresión que nunca había visto antes, sus ojos desorbitados de miedo. Pedro desaparecido, Luis en el hospital, esto tiene que ver con lo que está en ese diario. Antes de que pudiéramos discutir más, don Fernando regresó, su rostro aún más sombrío. Miró el diario en nuestras manos y frunció el ceño. «Basta de estas tonterías», dijo con una dureza forzada. «Tenemos que terminar el trabajo. No podemos permitirnos más retrasos». Pero mientras hablaba, el miedo en sus ojos decía otra cosa. Aun cuando volvimos al trabajo, cada uno de nosotros sabía, en el fondo, que lo que fuera que estaba ocurriendo allí no era solo fruto de nuestra imaginación. Algo nos estaba observando, algo que el diario de Margarita había intentado advertirnos, pero ahora era demasiado tarde para ignorarlo. La siguiente noche, el cansancio finalmente me arrastró a un sueño inquieto, pero no pasó mucho tiempo antes de que fuera arrancado de ese estado por un sonido familiar y perturbador. Los golpes en la puerta de mi remolque resonaron en la oscuridad, pero esta vez, no vinieron solos. Justo después de los golpes, escuché susurros, bajos y urgentes, como si varias voces intentaran hablar al mismo tiempo, pero sin formar palabras que pudiera entender. Las voces parecían venir de todas direcciones, entrelazándose en un murmullo desconcertante que hizo que mi corazón se disparara. Me senté en la cama, con el cuerpo tenso, intentando decidir si debía investigar o simplemente ignorarlo. Pero el miedo y la curiosidad me vencieron. Tomé la linterna, mi única defensa contra esa oscuridad opresiva, y caminé hacia la puerta. Los golpes y los susurros continuaban, aumentando mi ansiedad con cada paso. La linterna temblaba en mi mano, proyectando sombras danzantes en las paredes del remolque. Cuando finalmente llegué a la puerta, mi instinto me gritaba que no la abriera, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Con una respiración profunda, giré la manija y abrí la puerta de un tirón. La luz de la linterna cortó la oscuridad exterior, pero no reveló nada más que el vacío. El silencio cayó sobre el campamento como un manto pesado, ahogando incluso el sonido del viento entre los árboles. No había nadie allí.
Solo el bosque, oscuro y quieto, observando. Estaba a punto de cerrar la puerta de nuevo, intentando convencerme de que solo era mi mente jugándome malas pasadas, cuando un grito agudo y desesperado cortó el aire, proveniente del remolque de Miguel. «Dios mío, Miguel», grité, soltando la linterna y corriendo hacia el sonido. Los demás, igualmente alarmados, salieron de sus remolques, sus expresiones de miedo reflejando la mía. Corrimos hacia el remolque de Miguel, pero cuando intentamos abrir la puerta, descubrimos que estaba cerrada por dentro. Golpeé con fuerza, llamando su nombre. «Miguel, abre la puerta, ¿qué está pasando ahí dentro?». No hubo respuesta, solo un silencio opresivo que hacía que la sangre se helara en mis venas. Seguimos golpeando, nuestros puños doloridos y nuestras voces roncas de tanto gritar, pero Miguel no respondía. Finalmente, en una mezcla de desesperación y miedo, don Fernando ordenó que rompiéramos la puerta. Con un último esfuerzo, la puerta cedió, abriéndose con un chirrido ensordecedor. Entramos rápidamente, esperando encontrar a Miguel, pero el remolque estaba vacío. Sus ropas estaban tiradas sobre la cama y las herramientas, alineadas al lado, como si hubiera salido solo por un instante. Pero no había señales de lucha, ni ningún indicio de que alguien hubiera salido apresuradamente. Lo que más nos perturbó fue el olor nauseabundo que impregnaba el aire, una mezcla sofocante de moho y algo más, algo podrido y orgánico que nos hizo retroceder. El hedor era tan fuerte que parecía impregnar las paredes, enfermándonos y obligándonos a cubrirnos la nariz. «¿Dónde está?», preguntó Joaquín, con la voz temblorosa. No pudo simplemente desaparecer. A la mañana siguiente, el pánico se cernía sobre el campamento como una espesa neblina. Don Fernando, con profundas ojeras y la expresión abatida, estaba decidido a cerrar el proyecto. «Tenemos que terminar esto y salir de aquí», murmuró, apenas capaz de concentrarse. Estaba al borde de un colapso, pero insistió en que debíamos continuar, como si terminar la obra nos salvara de alguna manera. Sin embargo, antes de que pudiéramos siquiera comenzar, nos dimos cuenta de que Joaquín también había desaparecido. Lo buscamos por todas partes, pero había desaparecido tan completamente como Miguel. Eso fue demasiado para mí. «Don Fernando, tenemos que irnos de aquí. Ahora. Algo está mal, y no podemos seguir fingiendo que es solo coincidencia». Pero don Fernando no me escuchó. «Tenemos que terminar lo que comenzamos, Pepe. No podemos detenernos ahora. Vamos a acabar con esto». A regañadientes, continué trabajando, pero cada ruido parecía amplificado, cada sombra que se movía a mi alrededor parecía estar observando. El hospital parecía vivo, sus corredores vacíos resonaban con pasos que no eran nuestros, y voces que susurraban mi nombre. Intentaba ignorarlo, enfocarme en el trabajo, pero sabía que estábamos siendo observados. Lo más aterrador, sin embargo, ocurrió al final del día. Estábamos en la antigua sala de operaciones, un lugar que ya de por sí exudaba incomodidad, cuando encontramos a don Fernando. Estaba colgado de una viga, su cuerpo balanceándose suavemente, con el rostro torcido en una expresión de horror congelado. Debajo de él, el diario de Margarita yacía en el suelo, abierto en la última página. Fue el fin para mí. El miedo que me consumía finalmente ganó. Sin pensar, sin mirar atrás, corrí. Corrí por el oscuro bosque, los árboles cerrándose a mi alrededor como si intentaran atraparme allí. No me detuve hasta encontrar la carretera, hasta sentir el asfalto bajo mis pies. No sé cómo llegué allí, no recuerdo el camino, solo recuerdo el terror que me empujaba hacia adelante. Conté todo a la policía. Escucharon mi historia, pero no me creyeron. La muerte de don Fernando fue un accidente laboral, dijeron, y los otros desaparecidos deben haberse aventurado en el bosque, perdido y muerto de deshidratación o por ataque de algún animal. Pero yo sabía la verdad. Sabía que no fue así. Nunca volví a ese lugar. El hospital de Santa Isabel nunca se convirtió en hotel. El proyecto fue abandonado, así como la idea de que alguna vez podría olvidar los horrores que presencié. Todo lo que quedó fue mi historia y el diario de Margarita, que aún conservo como un recordatorio sombrío de que hay lugares en este mundo que nunca deberían ser perturbados.